Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En la vida se presentan momentos cuando hemos de poner en acción aquellas instrucciones que Dios nos ha dado, que nos enseña en su palabra, para empezar a buscar los resultados que Dios dijo que se iban a dar. Moisés había llegado a Egipto, se había reunido con los ancianos líderes del pueblo de Israel, había hecho las señales de la vara convertida en serpiente y de la mano leprosa, y ahora los ancianos creían en lo que les decía Aarón y Moisés por las señales que hicieron tal y como se lo dijo Dios. Pero se llegaba el momento de ir a hablar con Faraón. Y ese es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, continuando en su capítulo 5, versículo 1, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Como les decía, llegó el momento de ir y decirle a Faraón lo que Dios había dicho. Dice entonces Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pues después de que estuvo con los ancianos, todos se pusieron de acuerdo. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron al faraón con aquella instrucción. Y aunque, repito, la palabra deja en el original dice envía a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Observemos la palabra que dice este texto: celebrar fiesta. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios siempre es una fiesta. Ser libres por Dios siempre causa fiesta. Y adorar a Dios es una fiesta, y debe ser una fiesta para todo cristiano. Cuando asistimos a adorar a Dios en su casa. En esta ocasión el pueblo iba a salir, o era lo que Dios había dicho, y eran las palabras que se estaban dirigiendo al faraón: envía a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Como ya les dije en los videos pasados, en la primera instancia iban a ir con el faraón y le iban a hablar con voz suave. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es de que el faraón escuche lo que Dios dice. Pero ¿cuál es la respuesta de Faraón? Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Como les dije en el video pasado,
que la Biblia dice que Dios ya sabía que iba a ocurrir esto con el faraón, pero luego nos dice que Dios iba a hacer que ocurriera esto. Mas, sin embargo, aquí en este versículo 2, la primera información que se nos da es que Faraón, con énfasis, hace una pregunta retórica. Una pregunta que realmente tiene una afirmación de decir, hey, yo no lo conozco. ¿Y por qué digo que es una afirmación? Porque no requiere respuesta. Se va a negar rotundamente. En sí es una negación a la petición que se le hace, o al pedido que se le hace, o a la orden que se le da. Pero a la figura retórica es una figura retórica positiva porque no requiere respuesta. En ella misma está la respuesta y la respuesta es no. No conozco quién es ese Dios. Yo no conozco quién es Jehová. Por cuanto no sé quién es Jehová, no puedo oír, no quiero oír la voz de él. Y no voy a enviar a Israel. Hace 3 conclusiones el faraón en este texto. No sé quién es Jehová. No voy a oírlo. Y no voy a enviar a Israel. Porque recordemos, voy a repetirlo siempre, aunque está escrito, deje ir a mi pueblo. La palabra deja no es porque Dios esté pidiendo permiso o nada de eso, sino es porque la negación que da en su corazón Faraón. Y este texto nos enseña que fue el faraón quien tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, envía a mi pueblo al desierto. Versículo 3. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y aquí, este texto nos indica algo que es sumamente importante. Una vez más, con una voz tranquila, con una conversación amena, vuelven a decirle a Faraón que Dios los había encontrado y que iban a ir a camino de 3 días para celebrar. Y él también le dice la razón por la que vamos. Dice, para que no envíe, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y cuando dice contra nosotros, o sobre nosotros, se le está diciendo al faraón, tanto ustedes como nosotros, para que no le pase nada a Egipto. Observemos eso. Se le está avisando al faraón. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que el faraón envíe al pueblo al desierto donde dice Jehová. ¿Cuál fue la respuesta del versículo 4? Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón,
¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea, no le importó escuchar que Dios podría traer castigo sobre Egipto si no enviaba al pueblo a celebrar fiesta delante de Jehová. Cambió la conversación y les dijo, ¿por qué hacen que el pueblo pare de trabajar? Y una vez más, la Escritura nos enseña que el faraón, por cuanto no conoce a Dios, no tiene ni la intención de conocerlo, ni tampoco de escucharlo, y menos de obedecerlo. Y aquí, en ninguna parte, dice que Dios lo está causando. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios no entra en juegos espirituales con Faraón. El asunto está en que Dios sabía qué iba a acontecer en Egipto con el Faraón. Pero Dios no lo provoca. Lo que pasa, como ya lo dije antes, que Dios da una orden y el faraón la resiste. Y eso lo vamos a mirar poco a poco a través de los capítulos. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante, versículo 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Dios, a través de Moisés y Aarón, le estaba diciendo, envía a mi pueblo a hacer fiesta. Y lejos de atender la palabra de Dios, el faraón da una contraorden o una orden al pueblo. En el versículo anterior les dice, hey, no hagan que el pueblo pare de sus tareas. Y cuando da la orden, el pueblo estaba excesivamente o físicamente excedido haciendo ladrillos. Era el trabajo que estaba haciendo para construir los edificios que eran ordenados por el faraón. Y tenían que batir el lodo, revolverlo con la paja y hacer cierta cantidad de ladrillos al día. Mas la orden del faraón es excesivamente malévola. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios le está diciendo y en su contraorden ordena que no le den paja al pueblo para que haga los ladrillos. Porque se la daban. Va y habla con los mayordomos, los capataces, los cuadrilleros, los que se encargan de que todas las tareas se estén llevando a cabo. Y les dice, no les den ya paja, que ellos vayan y busquen paja y que mezclen la paja también con el lodo y que hagan los adobes. O sea, les multiplicó la tarea. Y eso es algo tremendamente horrible. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la voluntad de Dios, excediendo su autoridad, siendo abusivo y contrario. Y esto, amados hermanos, estas definiciones, estas determinaciones de Faraón
no son provocadas por Dios. Es provocada por el corazón equivocado y errado del faraón, que no conoce a Dios, no quiere escucharlo, no quiere conocerlo y no quiere obedecerlo. La reacción es contraria a lo que Dios dice. Y dice aún el versículo 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y por si fuera poco, los acusa. No nada más tenían que hacer la misma cantidad de tarea, cantidad de ladrillos, sino que los acusa que la razón por la que ahora quieren ir a adorar a Dios es porque están de ociosos. Los juzga de flojos. Esto, amados hermanos, voy a volverlo a repetir. No es por ningún motivo provocado por Dios. Esto es asunto del corazón errado que tiene el faraón. Así es que los juzga de ociosos y que era la razón por la que ahora querían ir a ofrecer sacrificios a su Dios. Versículo 9. El faraón todavía está hablando y dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto es ofensivo a Dios, porque aún juzga que aquellas palabras que se le dijeron en nombre de Dios eran mentiras. Y ordena que se le multiplique la servidumbre, como ya lo miramos, para que no anden pensando palabras mentirosas. Esto es una tremenda negación a la verdad. Y esto no lo provoca Dios. Dios lo que quiere es que el corazón del hombre entienda. Y lo vamos a mirar paso a paso, como ya lo he dicho. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. ¿Por qué? Porque los cuadrilleros y los capataces estaban bajo la mano y la autoridad del Faraón y tenían que hacerlo. Versículo 11 dice, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a batallar, le iba a ser difícil encontrar paja y también hacer los ladrillos. ¿Qué iba a ocurrir? Versículo 12, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. ¿Por qué? Porque agarraron un material que pudieran suplir por la paja que no tenían. Y entonces tuvieron que ir a buscar a través de toda la tierra, multiplicando sus esfuerzos por las exigencias del faraón. Versículo 13. Y los cuadrilleros los apremiaban, o sea que los apuraban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. ¿Por qué? Porque el faraón les exigía a ellos y ellos les exigían al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se miraba forzado en sus tareas.
Y por si fuera poco, el versículo 14 dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestras tareas de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Pues era tanto el esfuerzo que hacían que era imposible en ocasiones repetidos días y no cumplían sus tareas. Y como el faraón ponía egipcios que controlaran la obra, pero los mayordomos egipcios ponían supervisores del pueblo de Israel, que eran israelitas, para que también dirigieran la obra bajo un mando de los supervisores egipcios, pues los supervisores egipcios hablaban con los que estaban mandando, que eran israelitas, y les reclamaban cuál es el motivo que ahora no pueden. Ya tienen 2, 3 días que no cumplen la tarea. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Pues aquellos capataces que eran israelitas se fueron directamente con el faraón, pero se presentan con él como sus siervos. Esto parece algo muy sencillo y que era necesario porque Faraón era la autoridad, pero también demuestra que estaban en un sometimiento bajo la autoridad equivocada ya y abusiva del Faraón, contraria a la voluntad de Dios. Y eso lo demuestra por la palabra repetida que vamos a escuchar, tus siervos. Versículo 16, no se da paja a tus siervos, dice una vez más, y con todos nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí que tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Observa lo que dice ahí. Ellos trataron de defenderse, pero bajo un sometimiento y con una humillación y humildad. Y repiten 3 veces, tus siervos, tus siervos, tus siervos. Pero al final dicen, lo que está ocurriendo, realmente son culpables los supervisores egipcios, los que tú has puesto, los que son de Egipto, le dicen al faraón. El pueblo tuyo es el culpable. Versículo 17. Y él respondió, hablando el faraón, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ya había pasado tiempo y en la mente del faraón solamente la idea contraria a aquel mensaje que había recibido de Moisés y Aarón, e insistía al decirle al pueblo de Israel que la razón por la cual tenían esa idea era porque estaban ociosos. Dice, sí, ociosos. Versículo 18. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. ¿Por qué? Porque el faraón tiene torcido su propio corazón. Vuelvo y repito, no conoce a Dios, no quiere conocer a Dios, no quiere obedecer a Dios y no va a enviar al pueblo. Y es un asunto de una decisión de él.
Y aquí lo demuestra una vez más, en una forma abusiva, aquellos que debían de ser enviados por el faraón al desierto para celebrar fiesta y adorar a Dios, arremete y exige estrictamente la tarea tal y como lo dijo desde el principio. Aunque el pueblo de Israel a tareas forzadas no podía cumplir con tal tarea. Y los capataces israelitas fueron a hablar con él, pero fue lo mismo. Entonces, dice el versículo 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Por qué? Porque esta gente, que eran los, digamos, los que mandaban a las cuadrillas de israelitas, y ellos eran israelitas, tuvieron que hablar con su pueblo, que son israelitas. Y les dijeron, el faraón no va a disminuir nada, y no se les va a dar paja, y tenemos que cumplir con la tarea. Imagínense lo que el pueblo de Israel sentía al mirar que Moisés y Aarón trajeron esperanza, pero al encontrarse contra Faraón, Faraón los estaba exigiendo al máximo, como si todo fuera contrario. ¿Por qué? Porque el corazón de Faraón está mal, está equivocado y es contrario. No quiere y no lo va a hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues aquellos israelitas, en el versículo 20 dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, o sea, ya cuando terminaron la junta, ya cuando hablaron con el pueblo, aquellos capataces israelitas se encontraron con con Moisés y Aarón, y van a dialogar con ellos. Versículo 21, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Estas expresiones son expresiones de una grave desesperación. Ellos están pensando que Moisés y Aarón, lejos de ayudarles, les han hecho mucho mal delante de Faraón, viviendo un momento de aflicción terrible. ¿Qué iba a hacer Moisés y Aarón? Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés no le dice nada
al pueblo. Lo que él hace, y se dirige a Dios, quien fue el que lo envió allí. Y sus palabras son palabras y preguntas sinceras. Dios iba a tener respuestas para él. Pero eso lo vamos a mirar en el capítulo que viene y en el video que viene. El versículo 23 va a ser el último versículo de este video, pero nos enseña que aquel líder Moisés, lejos de pelear con el pueblo, o de discutir, o tratar de calmarlos, o tratar de decir cualquier cosa, va delante de la presencia de Dios, con las preguntas que corresponden, con el sentir que corresponde, y Dios iba a hablar con él. ¿Qué nos enseña este capítulo 5, exegéticamente hablando? En lo que dice la Biblia en sí, nos dice que Moisés y Aarón fueron a la presencia de Faraón. Y le dijeron exactamente lo que se necesitaba. Envía a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. Y dice que Faraón dijo: ¿quién es Jehová? No conozco a ningún Jehová. No escuchó, no obedeció, no hizo nada. Por lo contrario, endureció el trabajo forzado, porque juzgó de ociosos al pueblo de Israel que andaba queriendo ir y adorar a su Dios. El pueblo, sufriendo, trató de hablar con Faraón. No hubo respuesta, las tareas eran exigidas y eran juzgados aún como si fueran ociosos. Algo totalmente equivocado, desagradable, abusivo, por la mente y el corazón del Faraón, que es contrario a toda voluntad. Moisés es encontrado por los líderes capataces israelitas y le dicen: ustedes han hecho peor con hablar con Faraón. Ahora Faraón nos tiene en sus manos. Y Moisés va. Y este texto que acabamos de leer, el versículo 23, nos dice que que Moisés le dijo a Dios: yo he hecho lo que tú dijiste de hablar con Faraón y tú no has librado a tu pueblo. Y esta frase nos enseña que Moisés iba con la fe de que Dios podía libertar al pueblo tan pronto como fuera posible. Y para Dios era posible en cualquier momento. Y lo es. ¿Qué nos enseña, hermenéuticamente hablando, en los principios que se obtienen para nuestros tiempos? Bueno, nos enseña que Moisés y Aarón actuaron en fe y confianza y en obediencia. ¿Por qué? Porque estas tres cosas son unidas: obediencia, fe y confianza. Y se presentan delante del Faraón. Pero sin importar la fe, la confianza y la obediencia que tenga Moisés y Aarón,
no cambia Faraón. ¿Por qué? Porque nuestra fe que nosotros tenemos, nuestra confianza que nosotros tenemos, muchas de las veces, lejos de ayudar a una persona, hace que nos rechace esa persona. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Ellos fueron rechazados. Y por si fuera poco, cuando actuamos en fe, en confianza y en obediencia, parece ser muchas de las veces que las cosas ocurren contrarias a lo que se supone que deberían de ocurrir. Eso fue lo que ocurrió aquí. Y nosotros tomamos acciones como lo hicieron los líderes israelitas para tratar de resolver el problema nosotros. Y nos olvidamos de ir a Dios. Ellos no fueron a Dios. Los líderes capataces israelitas no fueron a Dios primero. Fueron a Faraón. Y eso no debe de ser. Cuando hay una situación, primero hay que ir a Dios. Ellos se encontraron después de salir y hablar con Faraón, con Moisés, y le dijeron. ¿Por qué? Porque cuando no nos salen las cosas, la otra intención es ir y decirle al líder que nos enseña, usted nos dijo. Pero aún ahí todavía no iban a Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos a ir a Dios. Porque fue lo que hizo Moisés. Moisés fue a Dios. Y delante de Dios hizo las preguntas. Y uno se derrama delante de él y pone sus cargas y algunos cuestionamientos. Dios entiende. Pero hay que ir a buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que no debemos de creer en ese mensaje que existe, que debemos de tener cuidado cuando escuchamos? Una vez más lo repito, en ningún lugar dice que Dios provocó todas estas decisiones que hizo el faraón. Son decisiones abusivas, son decisiones contrarias. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No quiere conocerlo, no lo va a obedecer y no va a enviar al pueblo. Esa fue su decisión afirmativamente. Pasaron días y cuando fueron a hablar con el faraón, él seguía pensando lo mismo. Y repito y digo, Dios no provoca esa maldad. Ese fue el resultado de que llegaron a él diciendo, Dios Jehová nos encontró y vamos a ir. Porque él dijo, ¿quién es ese Dios que yo no conozco? Con orgullo y soberbia. Así es que este capítulo refuerza la idea de que Dios no endureció el corazón como muchos creen, sino que esa frase significa que cuando Dios envió a Moisés para presentarse en el nombre de Jehová, por su decisión, Faraón tomó decisiones contrarias a lo que se le estaba pidiendo. Así es que tengamos cuidado para que nosotros no vayamos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo para Él o para alguien que Él dice que debemos de hacerlo, lo hagamos pronto, sin ir en contra en lo absoluto. Vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo y vamos a tener más información sobre este asunto que es importante como todos. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, tu entrar y tu salir, que sigas creciendo en el Señor
y te espero para el próximo video. Bendiciones.